Hola a todos, bienvenidos al stream de La Nueva Voz en el canal de La Yapa. Un comienzo de algo muy lindo, algo que venimos pensando hace mucho tiempo y se está plasmando, gracias a Dios, y a la ayuda de mucha gente que está dando una mano. Y bueno, para arrancar y romper el hielo, nuestro primer invitado es alguien que conozco de hace mucho, desde el Club Atlético, como tiene su escudo ahí bien puesto en el corazón, en un deporte como el tenis, y que los años pasaron y me enteré, pues la verdad que no lo sabía, Guille, que eras veterano de Malvinas. Está con nosotros Guillermo Cristóbal. Bienvenido, Guille. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. Bien. Bueno, contento por esta nueva aventura que Sí. para el 9 de julio es muy importante. Para el deporte en general o las actividades, hoy en día con esto de las redes y demás es muy, muy bueno esto. Sí, la verdad, Guille, que es un espacio que nosotros sentimos que hacía falta y que queremos darle lugar a todos. La verdad Sí, que sí. todos tengan su lugar y su espacio para venir a contar sus vivencias y cosas que quieran comentar. Sí, sí, la verdad que está muy bueno, muy, muy bueno y espero que te vaya bien, porque hace falta eso. Bueno, Guille, muchas gracias. Guille, bueno, contanos un poco, ¿cuánto hace que estás acá en 9 de julio, Guille? Y hace casi 40 años eh, vine por una propuesta laboral del Club Atlético y bueno, ya nos quedamos. Somos oriundos de Mar del Plata con mi señora. Vinimos, en esa época estaba Marcelo Bibiloni, daba la escuela de tenis Sí. con Willy Castaño y Marcelo estaba los fines de semana y bueno, ya se le complicaba seguir y bueno, me contactaron. En esa época estaba Pepe Silvestre en la subcomisión de tenis y bueno, vine para acá, no conocía 9 de julio, así que vine y la verdad que el trabajo y el lugar tranquilo, la ciudad me fui quedando. Guille, ¿y cómo era tu contacto con el tenis allá en Mar del Plata? Bueno, yo juego desde chico allá en Mar del Plata y jugaba en dos clubes, en uno de ellos el Náutico, el otro club luego era muy similar al Náutico, pero la ciudad fue creciendo, en una época se llenó de villas y el club quedó medio entre villas. Complicado. Y la gente empezó a dejar de ir, así que recién ahora lo están reflotando. Pero bueno, sí juego desde chico al tenis, siempre vinculado con la actividad y, y bueno, gracias a eso estoy acá. Tuvimos la suerte de tenerte acá y que vos conozcas esta ciudad, que te Sí, enamores de no esta la ciudad, conocía, ¿no? no la conocía, la verdad que no la conocía, siempre me gustó los lugares tranquilos. Mar del Plata, yo crecí en Mar del Plata, siendo un pueblo, Claro. sí que era tranquilo, muy tranquilo, hoy ya no es así, no podés andar en bici en la vereda, los chicos. Y bueno, entonces me gustó esto, me gustó dejar las puertas abiertas en la casa, ir caminando al club, esa vida más tranquila, y bueno, así me quedé. Guille, bueno, muchos te conocemos por el tenis, ¿no? Sí, Pero tenemos otra historia muy importante de tu vida que la verdad, sinceramente, no la conocía hasta hace poco tiempo que te fui viendo en algunos actos y que sos veterano de la guerra de Malvinas, ¿no? Contanos un poco cómo fue esa historia tan fuerte para vos, ¿no? bueno, en el 82, ya terminando la secundaria, me toca el servicio militar, el famoso sorteo que se hacía en esa época, y bueno, me toca el ejército, el 515 en el sorteo, no me salvé, así que era, era hacerla sí o sí, y me tocó en el GADA 601, que está ahí en regimiento que está entre Mar del Plata y Santa Clara, ahí Claro. sobre la costa. Así que bueno, en principio era tranquilo porque era un año y bueno, después seguir Sí, lo jugando. normal de que era Claro, de cualquier chico, seguir. La idea mía era seguir jugando tenis Claro. o estudiar, o empezar a estudiar en la facultad. Y bueno, así que me incorporé al servicio militar
y al poco tiempo surgió lo de Malvinas, la toma de Malvinas, y bueno, allá fuimos. No me tocó ir a mí, algunos chicos del regimiento cruzaron a Malvinas, otros se quedaron a espera en el continente, y bueno, me tocó esa aventura con otros compañeros y tener la suerte de volver. Así que bueno, ese fue un clic, digamos, un cambio también, a todos nos cambió la vida, pero yo siempre digo que tenemos la suerte de contarlo. Lo que pasa es que los primeros años estuvo muy tapado todo, no se hablaba, es como que se desmalvinizó, se trató de ocultar todo, y entonces nos fuimos callando los que realmente participamos, hasta que en los 90 o más entrando, ya llegando al 2000, empezó el tema de las escuelas, se empezó a ir a las escuelas a dar charlas, Claro. y ahí nosotros empezamos a hablar, algunos que no hablábamos, que habíamos estado 20 años sin hablar o más, porque, bueno, por esas cosas de la guerra, digamos, que quedas. Es algo medio inexplicable la guerra, entonces es muy difícil hablar. El que no la vivió, y entonces uno se va callando, ¿viste? Se va quedando un poco. El tema de las escuelas nos ayudó porque los chicos preguntan, los maestros también por ahí hacen algunas preguntas, Claro. y los chicos con su inocencia preguntan, y es más fácil hablar por ahí que con un adulto. Entonces, bueno, empezamos a dar charlas, y acá en 9 de julio, bueno, me contactaron los chicos de acá, me recibieron muy bien, y bueno, empecé a dar charlas en algunas escuelas y a participar de los actos, que lo hacía en Mar del Plata antes, pero como siempre dice un amigo allá de Mar del Plata, dice, acá somos muchos, Guille, quédate tranquilo, dice. Bien cubierta la zona. Sí, es más fácil, más llevadero, hay más Claro. gente. Pero bueno, yo también estuve muchos años en Mar del Plata, donde iba al acto y me quedaba a una cuadra y me volvía. Podía pasar eso. No podía pasar, sí. Hay un monolito en la diagonal, Sí. en Mar del Plata, donde están todos los caídos de Mar del Plata, y bueno, yo llegaba a una cuadra y me volvía. Así que, bueno, me empecé a participar acá, me empezaron a llamar para ir a los actos, y bueno, contento de poder hablar con los chicos y tratar de explicar cosas que de dentro de lo que se puede, Claro. que no se sabía de Malvinas. Guille, y toda esa malvinización que vos decís, ¿no? Que la verdad que aplaudimos y que acompañamos desde este espacio. Viniendo a la actualidad, ¿qué sentís vos cuando tenemos un presidente, ¿no? Que vanagloria a una mujer tan nefasta, desde mi punto de vista, y creo que de muchos argentinos, como Margaret Thatcher? Y bueno, a nosotros nos duele porque en la época de la guerra se sabe que el general Belgrano, por ejemplo, Exacto. fue directamente sin piedad a que lo hundan. Estaba fuera de la zona de exclusión, y bueno, no deja de ser un conflicto. El presidente puede estar de acuerdo con la parte económica o social o lo que sea de un país como en este caso Gran Bretaña, pero nos duele que lo haga público. Hay cosas que vos te tenés que callar, no fue hace tantos años la guerra. Sí, sí. Y son Así que cosas que bueno, marcaron mucho el las país. organizaciones se lo han hecho saber, la Federación de la Provincia y la Confederación Nacional se lo ha hecho saber, el desagravio, digamos, y bueno, siempre que podemos tratamos de hacer acciones de ese tipo con notas o hablando con quien corresponde, igual que en Cancillería también, para que, bueno, se mantenga, siempre digo, la memoria de los que quedaron. La obligación nuestra de los que volvimos es hablar para que no se pierda la memoria de los que quedaron allá. Perfecto, Guille, muy, muy concreto y directo, la verdad que el mensaje. Y tengo una consulta, vos como veterano, cuando vas a los colegios, ¿no? Y ves a chicos que, sinceramente, ¿no? Son muy chiquitos, que quizás ni los padres habían nacido
cuando fue la guerra. ¿Qué sentís, digamos, que tenga esa curiosidad al preguntarte? Bueno, primero, las veces que voy a las escuelas veo que trabajan las semanas previas con las maestras, hacen cosas, así que bueno, eso está bueno, antes no sucedía. Y después los chicos preguntan, de su inocencia, preguntan qué arma usábamos, Claro, qué comíamos, dónde dormíamos. Y está bueno porque por lo menos que aprovechen a preguntarnos a nosotros que estamos vivos y bueno, y que vuelvo a lo mismo, que sepan que hay un chico de 9 de julio que falleció, que tal es cual. el héroe de 9 de julio, no somos nosotros los héroes. Nosotros fuimos, combatimos, tuvimos la suerte, la fortuna de volver. Muchos estamos todavía de pie. Hay muchos que se suicidaron después de la guerra, en los primeros Sí, 10 años, tal cual. por esa desmalvinización. Así que está bueno. Los chicos preguntan. El otro día fui a un jardín de infantes y los chicos preguntan muy respetuosos. Eh, las maestras los hacen entender bien, los manejan bien. Eso me gustó mucho porque no preguntan cualquier Claro, pavada, pero ¿viste? están metidos en el tema. Muchos hablan en la casa también con ese tema, que realmente los primeros años, inclusive un poco más acá, más cerca en el tiempo, eh, hasta se desvaloriza la tierra esa. Ah, ¿para qué queremos esas islitas? Y nosotros decimos para qué la queremos y los ingleses pusieron la base más importante ahí. Tal cual. ¿Entiendes? O sea, no debe ser una islita nomás. Una invitación más. Exacto, es muy importante la zona, es muy importante la tierra, es tierra nuestra. Así que bueno, lo que nosotros tratamos de que ellos entiendan eso de buena manera. En el caso mío trato de no dramatizárselo. Claro. Me parece que para los chicos no les sirve. Todos saben que pasamos frío, hambre y bueno, Sí, es una y zona muy estábamos mal cruda. vestidos. Sí, Así que trato de que los chicos pregunten y bueno, inculcarles eso, el respeto, el estudio, la familia, los valores que uno aprende en la guerra, la camaradería, los compañeros, todo eso, no pelearse por cualquier cosa, exacto. dialogar, todo eso es lo que uno le tiene que inculcar a los chicos. Después puede estar de acuerdo, ¿no?, con la guerra, con el conflicto, cómo fue, y, y bueno, y despegarnos un poco a veces de la dictadura porque se nos pega con la fecha de la dictadura. Claro, exactamente. Entonces, nada, eso, que les sirva a los chicos para eso, para el diálogo, hoy en día que hay tanto apuro por todo y los chicos enseguida, o los grandes, nos peleamos por cualquier cosa, que sirva el mensaje para que haya diálogo y nada, y se solucionen las cosas hablando. Bueno, Ville, la verdad que me quedaría horas hablando porque es muy interesante todo lo que contás. Pero bueno, siempre vamos a estar en contacto, eso sabelo, y que estés en tu casa. Cuando quieras venir a charlar o lo que necesites, contar con nosotros. Y la verdad que de mi punto de vista personal, es un orgullo saber que sos un veterano de guerra, no lo sabía. Para mí era el profe Guille de tenis, y la verdad que cuando te vi en un acto me choqueó mucho, porque aparte nunca supe nada, ni nada, y ahora entiendo por qué. También Sí, fue un tiempo. también pasa por uno. O sea, Exacto, yo no, si no me preguntás, no hablo. no hablas, No claro. hablo, no ando con una bandera ni con una remera. Otros chicos, compañeros, tengo compañeros que andan con el auto ploteado, Claro, andan cada todo el uno día lo con su vive como. campera. Yo tengo las camperas, tengo todo, pero no ando todo el día. Y bueno, cada uno lo maneja a su manera. Yo no sé, me piden los documentos, entrego los documentos, pero trato de evitar. Me parece que no necesito andar mostrando eso. Claro, Pero hay compañeros que sí, que es respetable, que andan todo el día con ropa identificada, que los identifica, en el auto también y demás. claro. No sé, yo ahora paré en el peaje, no me pasaba el peaje y nosotros hay una ley que nos hace pasar el peaje Sí, libre. Y entonces no pasaba y le digo, soy veterano. Y la señora me dice, un documento que lo identifique. Y yo fui, lo saqué y listo, ya está. claro. Pero si no, no Si no, no lo muestro mostrás. nada. No me parece. Ahora sí, sabes, si me querés preguntar, en un Perfecto. ámbito así como acá, no hay ningún problema.
Bueno, Guille, ¿lo Bueno, pasaste bien? perfecto, me encantó ¿Cómodo? y espero que te vayas por más. Venga, Listo, Guille, muchas gracias. gracias, Juan. Bueno, estuvimos con Guillermo Cristóbal, veterano de la Guerra de Malvinas, profe de tenis y atlético. Y bueno, queremos dejar nuestro mensaje que las Malvinas son y serán argentinas siempre. Bueno, muy bien, seguimos con este streaming de La Nueva Voz. Recordemos que en el canal La Yapa, una nueva propuesta que estamos trayendo para 9 de julio. Y seguimos charlando con gente interesante acá de 9 de julio. Vamos a charlar con un joven, presidente del Partido Justicialista de 29 años, ex director de ANSES. Estamos con nosotros Augusto Hipóliti. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Bien? Buenas tardes, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy acá para hablar un poco de los temas que nos competen. Sí, en este caso, como autoridad del partido, hace un par de semanas, que me tocó asumir este nuevo desafío. Y bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, Augusto, me faltó decir que es politólogo. Sí, Pequeño sí. detalle, ¿no? Para esta carrera que está emprendiendo. Yo siempre tuve charlas con compañeros tuyos, ¿no? Que yo siempre sentía de que veía el peronismo que hacía falta una renovación. Y me parece muy saludable para la política local y sobre todo para el peronismo que haya una renovación. Y creo que vos, desde mi punto de vista, con una muy buena gestión en ANSES, la estás llevando adelante, ¿no? Obviamente, siempre necesitas actores de la vieja época. ¿No? Nueva generación no significa barrer con lo que estaba. Yo te quiero preguntar, sinceramente, siendo una cara nueva, ¿no? Una renovación del peronismo, ¿no hubiera sido más un golpe de shock, digamos, ganar una interna? ¿Por qué no hubo interna? Explicarnos. No, bueno, en primer lugar, bueno, celebro, comparto, digo, lo que decís, la renovación es algo que era necesario, es necesario, pero no solo renovación de caras y de dirigentes solamente, sino renovación de métodos y de práctica. Porque por ahí si haces una renovación solo de cara y estás siempre con las mismas prácticas, los mismos métodos, llegás a los mismos resultados. En el plano local, bueno, estamos convencidos de que hace falta una renovación, pero una renovación colectiva, digo, no me gusta hablar siempre de individualidades, porque los proyectos políticos no se sostienen solo no existe esa idea, viste, de salvador, de un dirigente que va. Sí, mesiánico. Sí, por ahí, típica de otros tiempos, donde era más de tiempos más caudillistas, donde había, viste, un dirigente. Claro, yo creo que estos tiempos precisan de construcción de equipos y de trabajo colectivo. Bueno, eso en primer lugar. Respecto al tema de la interna, bueno, se habían presentado 2 listas, la nuestra y la de otro espacio. Presentamos, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, acorde a la normativa, todo lo que correspondía previo, digamos, a presentar la lista, lo que es avales, las candidaturas, todo ante la Junta Electoral. Y bueno, aguardamos 2 semanas que más o menos tardó la oficialización de las listas. Bueno, nos enteramos igual que los otros que solamente habían oficializado la nuestra. Entiendo que son decisiones de la Junta Electoral que no nos competen a nivel local. Está bien, estoy presentando, digamos, los avales Sí. que son necesarios para presentar una lista, digamos. Por eso la otra lista no tuvo lugar, digamos. No es por una decisión, digamos, política. Claro, no, entiendo que es una decisión netamente de la Junta Electoral y vuelvo a repetir, digo, nosotros presentamos todo acorde a la normativa y nos enteramos en un momento las listas que estaban oficializadas y las que no lo estaban. En esos casos, digo, las críticas por ahí o las inquietudes se tienen que dirigir a la Junta Electoral y si no se está de acuerdo se puede judicializar ya al Poder Judicial. Cuando no se está de acuerdo, digo, con el motivo de. Sí, exactamente. Augusto, ¿y cómo quedaste vos, digamos, con esa otra parte del peronismo, ¿no? Supuestamente enojada o quizás no aprobando, entre comillas, tu presidencia. ¿Cómo tenés diálogo? ¿Podés llegar a tener un diálogo? Sí, diálogo estoy dispuesto y puedo tener con todos. De hecho, te diría que con el 80-90% de los compañeros que integran la lista, me llevo la otra lista, me llevo de 10, digo, charlo regularmente, conversé durante toda
esta etapa de cierre de lista, la campaña, sin ningún problema. Y creo, bueno, por lo menos en lo que respecta a mí, las diferencias que tengo son políticas, no personales para nada. Y bueno, siempre dispuesto al diálogo, obviamente. Digo, tanto yo como los demás integrantes de nuestra lista, sí. Ah, La idea desde un principio era, bueno, si nos tocaba ir a internas, ejercer una campaña con respeto, con responsabilidad, porque a fin de cuentas después, digo, somos todos compañeros y parte de un mismo espacio local, provincial y nacional, digo. En elecciones más adelante, del año que viene, vamos a tener que ir todos juntos bancando un proyecto local, provincial y nacional, así que lo mejor que se puede esperar es que las internas y todas las discusiones se den puertas adentro y transcurran siempre con respeto. yo siempre digo lo mismo, las veces que estuve trabajando en política, las elecciones más difíciles son las internas, porque pueden dejar muchos heridos Sí, en esas discusiones, viste, de diferencia de punto de vista, que quizás, es verdad, quedan doloridos y al momento de que las elecciones son las importantes, no juegan como tienen que jugar, y ha pasado. sí, coincido, por ahí son las más encarnizadas, si se quiere, Exacto. y bueno, resulta que son un fenómeno quizás del peronismo y del radicalismo, Sí. solamente partidos por ahí con otro recorrido histórico, otra trayectoria. Y bueno, es parte también de la forma en que articula un partido sus propios procesos de renovación y de cambio interno. Y bueno, remarco esto porque por ahí en las últimas décadas se ve desde el antiperonismo una forma de atravesar esos procesos, si se quiere, de barrer con lo anterior y cada 10 años funda un partido nuevo. Claro. Digo, vemos el caso en el 2015 del PRO, gobernó 4 años la nación, como principal representante del antiperonismo en la alianza que era Juntos por el Cambio. Que bueno, se replicó, digo, a nivel local, van 11 años de gobierno, de cogobierno, de Juntos por el Cambio, ya con fractura desde el año anterior, que bueno, implosionó todo. Y bueno, 8 años duró como principal fuerza antiperonista Juntos por el Cambio, y hoy tenemos desde el 2023 a la Libertad Avanza. Y bueno, antes de Juntos por el Cambio estaba por ahí el radicalismo, una década atrás de eso, encauzaba y encarnaba el perfil de principal fuerza antiperonista. Entonces son partidos por ahí nuevos que no tienen una trayectoria grande, una trayectoria larga con peleas internas y no tienen métodos internos por ahí de resolverlos. Digo, particularmente con esto, se puede ver el caso del PRO, donde el año anterior hubo una fuga de dirigentes. Vieron que el PRO a nivel nacional perdía, en 2025, digo, año pasado, Sí. y hubo una fuga de dirigentes hacia la Libertad Avanza. Y creo que esas cosas no son sanas para la política, porque habla un poco de una falta de identidad de los dirigentes, y es lo que los ciudadanos reclaman cuando piden renovación y bueno, otras prácticas nuevas, se refieren a eso. Es romper con un contrato que hace el político con la ciudadanía. Si entra por una boleta, después salta de banca o manteniéndola vota con los otros, le quita mucha seriedad a la política. Augusto, y vos, aprovechando tu estudio de politólogo, ¿no? ¿Qué sentís que la gente le pasa con la política hoy? O Y con el político, más que con la claro, política. no, hay un descontento con razón hacia determinados, bueno, dirigentes y prácticas. En parte con esto te venía comentando. Se observa, bueno, en líneas generales, o sea, un incumplimiento por ahí, en mi análisis lo veo del 2015 a la actualidad, donde el Estado Nacional, el gobierno, como representante del Estado, no logra satisfacer y cumplir con promesas de campaña y demandas de la sociedad. Especialmente, bueno, es notable en la parte económica, donde se ve que, bueno, en un primer momento, digo, en los gobiernos de Macri, de Alberto, una incapacidad de resolver temas como la inflación. Después tenemos en el gobierno de Macri o en el gobierno actual un endeudamiento externo feroz que nos condiciona después en todas las políticas económicas que se aplican. Parecen temas lejanos, pero si la fino está todo conectado. Todo Digo. conectado, sí. Hoy los municipios tienen problemas y dificultades económicas, porque las provincias también lo están,
y Nación la está asfixiando económicamente. Tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires, donde Nación, el caso de la coparticipación, le da cabo a lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, teniendo una población enormemente mayor. Y asfixia, digo, la cadena de mando hacia abajo genera problemas en todos los sentidos. Y cuando tenía el gobierno nacional abocado a pagar intereses de deuda, por la deuda digo, que el propio ministro Caputo tomó en otro gobierno anterior, se replica en todos los niveles. Parece un tema alejado, pero son demandas que no han podido resolver los políticos, y atado a lo económico después tenés un montón de cuestiones. Claro. De todas las aristas que toques, educación, Sí, social, todas las salud, ramas pero necesitan. se deriva como raíz principal del problema, creo que es la parte económica. Hubo por ahí una ausencia de consensos básicos entre fuerzas políticas del país que quieren. Por ejemplo, el caso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En el 2005, Néstor Kirchner paga la deuda, cancela toda la deuda. Logramos tener 10, 11 años sin pedirle un solo dólar a la FMI y con resultados, yo creo que positivos. Cuando uno analiza lo que fue la década 2005-2015, Sí. digo, la década sin acudir al FMI, creo que fue buena en términos de crecimiento y de desarrollo e inclusión. Y después ve un gobierno como el de Macri que asume, a los pocos meses de asumir, que hace, va y pide deuda, una deuda abismal, eran creo 50.000 millones de dólares, y no le alcanzó. Cuando uno ve las obras públicas, no se tradujo en No dan los obras. números. Claro, no dan los números. Bueno, está por ahí. Se dice que se le bajó para que gane las elecciones. Tampoco le alcanzó para su reelección. Pero sí nos dejó condenó a los gobiernos siguientes, tanto al de Alberto Fernández como al de Milei, a estar continuamente teniendo que pagar y resolver temas de deuda y de intereses, sí. Deudas viejas. Claro. Que bueno, eso es inaceptable. Te habla de una falta de consenso de la clase política respecto al rumbo que hay que adoptar. Y cuando uno ve, con datos hablando, no Sí, con sí. opiniones, Sí. creo que de las últimas décadas, la década del 2005 al 2015, digo, década en términos políticos, Sí. sin el FMI creo que fue bastante positiva, como te decía, en términos de crecimiento económico y desarrollo. Entonces nos lleva a plantearnos, del 2016 en adelante, cuando Macri vuelve al FMI, ¿nos fue mejor o nos fue peor? Digo, creo que se responde sola la pregunta. Sí. Bueno, un ejemplo de eso de políticas de Estado y de consenso entre los políticos. En ese caso tuvimos, bueno, desde el lado del peronismo, cuando fue gobierno, una política clara de no endeudamiento externo, y cuando vuelve el antiperonismo al poder, aplica todo lo contrario. Creo que, bueno, volviendo a la pregunta, que por ahí me fui un poco por las ramas, el descontento que hay hacia la política y hacia los políticos, creo que parte de eso, de una falta de consensos básicos en un montón de cuestiones, descreimiento por estas cosas que se volvieron costumbre, llegar por una banca, terminar votando con el partido, digo, llegás como opositor, terminás votando como oficialista, o después estos saltos de banca que llega uno por el PRO, se pasa a la Libertad Avanza en el medio de su gestión de diputados. Mínimo de prolijo. Sí, sí. O lo vemos a nivel local también, donde hay ciertos concejales que entran con una boleta, o consejeros escolares también ha pasado el último año, Sí. que entran con una boleta de un partido político y después se pasan a otro. Y bueno, obviamente esto se lava se excusan en determinadas cuestiones, digo, de cara a la sociedad, de por qué hicieron lo que hicieron, pero cuando hay la fe, no digo, no es tan difícil. Te votan los vecinos para que los representes y tenés un deber de lealtad y de reciprocidad y de responsabilidad hacia ellos. Si no, termina generando estas crisis de identidad y crisis de liderazgo político, pero también es parte, obviamente, de estas cagadas que se mandan. Sí, sí. Augusto, ahí que tocaste el punto local, ¿no? Sí. ¿Cómo ves hoy la gestión municipal? ¿Qué puntos ves a favor, en contra? Y veo, la verdad que en términos generales, una gestión muy mala, que bueno, viene ya
11 años, es el tercer mandato del PRO en la ciudad de 9 de julio. Y bueno, creo que le han estallado, se han juntado mucho de las cuestiones negativas, han estallado de repente, parece, porque, digo, si lo mirás lo electoral, venían ganando elecciones, la Alianza Juntos por el Cambio, del 2015 hasta el 2023 inclusive, una alianza compuesta por el PRO y la Unión Cívica Radical, donde sacaban el 9 de julio siempre más de 50 puntos. Tenemos, bueno, desde Barroso el 2015 y la peor elección, te diré, hasta el 2023 fue la del 2023, que sacaron 49,5. Cuando uno mira lo electoral, bueno, ve que durante esa década, esos 8 años de gestión de Barroso, la sociedad nuevajuliense lo acompañó al PRO. Y bueno, vimos el año pasado, en el 2025, en la elección legislativa, una ruptura ya de ese consenso democrático que hubo en los últimos 10 años en la sociedad nuevajuliense, donde ya implosionó, si se quiere, el armado antiperonista y se repartió entre fuerzas, principalmente. Bueno, en este caso salió favorecida la Libertad Avanza de esa implosión, sí, pero terminó desperdigado el voto antiperonista. Por un lado la Libertad Avanza, por otro la Unión Cívica Radical, que fue con el sello Nuevos Aires, y el PRO saliendo en cuarto lugar, una elección bastante pésima para un oficialismo en funciones. No recuerdo ahora, pero te diría que fue la peor en toda la provincia de Buenos Aires de un oficialismo. Te habla ese resultado ya de un desgaste del PRO como partido de gobierno a nivel municipal y por ahí una desconexión ya bastante grande, sí, con la sociedad nuevajuliense, que lo ve en un montón de cuestiones. Primero, en políticas públicas más estables y duraderas, digo, una ausencia total. Por ejemplo, en temas de obra pública, de vivienda, temas, no sé, siempre surge tema universidad, tema traslado del basural, digo, no pudieron resolver cuestiones que habían prometido en campaña. Ya habiendo pasado ya en un tercer mandato, la sociedad ya entiende que no viene por ahí la mano e incluso se manifiesta ya en cuestiones más básicas como la recolección de residuos. Ven que ya hacen agua en cosas más básicas que quizás mismo color político tenía resuelto en gestiones anteriores. Eso te voy a preguntar, ¿por qué ves que están esos problemas que antes no estaban? Quizá había otros. Sí. Pero ¿y por qué ves que están esos problemas? ¿Qué hay? ¿Un desgaste de gestión? ¿Desgaste de mandatarios? ¿Qué ves ahí? Sí, yo creo que obedece por ahí un desgaste de la gestión. El mismo fenómeno le pasa a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, que Claro. viene de varios mandatos del PRO, y yo que voy cada tanto, ves cómo se encareció el servicio, por ejemplo, el de recolección de basura, respecto a una gestión anterior de un mismo color político. ¿Viste? Parece medio inentendible, pero obedece, sí, a cambios de desgaste en la gestión, cambios de funcionarios por ahí que vienen nuevos en esos cargos y no sé, y debe haber evidentemente internas y falta de comunicación entre ellos. Se supone, es como digo, en cualquier empleo, digo, Sí, si sí, venís haciendo una función bien, mantenerla. lo más probable es que la sigas ejerciendo de esa manera para que te salga bien, no que desaprendas ciertas cosas. Pero sí, hay una falta por ahí el problema principal que tiene, entiendo, el gobierno municipal es la falta por ahí de dirigentes y cuadros políticos, porque cuando vos llegás al gobierno y armás un gabinete, se precisa cargos que sean funcionarios, que sean políticos. Obviamente se precisa en todo estamento de gobierno una burocracia, que la hay, la burocracia entendida, digo, en el buen sentido, Sí, sí, de funcionarios con carrera, claro. pero tenés que tener siempre direcciones políticas, porque no podés cubrir todo con funcionarios de carrera. Es algo básico, pero te doy un ejemplo, digo. Un funcionario de carrera cumple su función 8 horas como cualquier trabajo y se entiende quizás de esa labor y se va tranquilo a su ámbito privado, sí. El funcionario político tiene que saber que esté dispuesto a atender el teléfono y resolver a cualquier hora. 24 veces. Sí, cualquier emergencia, cualquier problema. Esa es la diferencia por ahí, te puedo decir más, a grosso modo.
No digo Sí, que sí, los pero funcionarios no. políticos, Es los una funcionarios de discusión. carrera no hagan eso, pero Sí, sí, pero se entiende el punto. sí, Tiene una falta notable de dirigentes políticos comparado con la gestión anterior del mismo color político. sí, sí. Evidentemente deben tener alguna fractura interna y ciertos desacuerdos entre ellos que los lleva por ahí a cubrir cargos donde históricamente han sido funcionarios políticos de secretaría y eso, con funcionarios de carrera. No digo que sean buenos o malos los funcionarios de carrera, sino que te evidencia una falta de cuadros políticos. Pero hay experiencia también, quizás, ¿no? Sí, sí, de inexperiencia y bueno, te estalla todo junto. Cuando Claro. tenés y resuelta la parte política como oficialismo y como gobierno municipal, tenés que tener controladas esas cuestiones. Obviamente, cada partido tendrá su método, pero es lo principal. Resuelto eso, podés resolver otro tipo de problemas más ya que afectan a la cotidianidad de la gente. Claro. Pero si ni siquiera tenés resuelto tu parte política y terminás a veces reemplazando funcionarios, no tenés a quién poner y buscás a alguien de carrera y lo elevás, ya te habla de... Es un síntoma eso. Tal cual. Te habla de un problema de raíz más grave que Se la venía parte reflejando política de en eso. la gestión. Exactamente. Augusto, te traigo otra vez al peronismo, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué peronismo lo representa a ustedes? El peronismo, el kirchnerismo, digamos, ¿no? La línea política del peronismo. Hoy tenemos diferentes peronismos dentro del movimiento. ¿Sentís que es un desafío de acá al año que viene, que es un año electoral, poder unificar todas esas facciones o lo ves muy difícil? No, bueno, en primer lugar, hay un solo peronismo. Muy bien. Habrá diferentes corrientes internas, pero el peronismo es uno solo, es el peronismo de todos. Bueno, respecto a lo de las facciones, por ahí que vos decís, o sectores internos, a grandes rasgos, bueno, se percibe que hay muchas corrientes internas. Ujú. Están cómo lo canaliza cada partido. Justo mencionábamos el PRO, la Libertad Avanza, el antiperonismo en general tiene la costumbre eso, desecha y crea un partido nuevo. En el peronismo coexistimos y convivimos diferentes corrientes internas y tenemos, bueno, en líneas generales, como parte de un mismo movimiento, un consenso básico sobre, te diría, el 95% de los problemas, de las soluciones que percibimos, digo, son compartidas. Por algo somos parte de un mismo movimiento. Después hay diferencias menores cuando uno ve por ahí el adversario que tiene enfrente. Bueno, hoy es bastante fácil de notar cuando comparás los ideales del peronismo, de la doctrina, con el gobierno que lleva adelante Javier Milei. Digo que discursivamente eh, habla de justicia social como un concepto, ¿viste?, malo, o ataca toda la doctrina, tiene una intención clara de destruir al movimiento peronista. Ver eso te hace dar cuenta que los compañeros que están a tu lado tenés muchas más similitudes y consensos que diferencias. Eso es bastante fácil y te allana el camino un poco. Ver el adversario que tenés enfrente te ordena bastante tus prioridades a Te veces, sí. ordenás para adentro viendo lo que Sí. tienes enfrente. Sí, después, respecto a eso que te decía, al poder convivir y coexistir siempre diferentes corrientes internas, es algo, te diría, natural en el peronismo que haya internas, que haya desacuerdos y que después, llegado el momento electoral, se van, digamos, se van acomodando las cosas y no veo ningún escollo para que no se pueda lograr la unidad en el año que viene. Es algo que no excede, no es solo local. No, totalmente. Es Pero bueno, en hoy los tres justo vos niveles. presidís Sí. el partido y tenés un lindo trabajito para hacer, por lo menos en la parte local. Obviamente, a veces vienen órdenes de arriba y es más complicado, digamos, quizás solucionás cosas acá y viene una línea interna y quizás te modifica una regla Sí. acá, como dice, yo represento tal o me represento No, tal. sí, suele pasar eso, pero bueno, hay bastante consenso entre el afiliado y el militante peronista y bueno, el simpatizante sobre el rol que debe tener el peronismo en esta etapa. Consiste en el plano local, básicamente, continuar el rumbo que venimos de hace varios años en lo que respecta a lo legislativo. Digo, hemos sido oposición al gobierno del PRO desde el primer Sí. momento y se espera, nuestro votante espera que sigamos con esa línea, pero también espera que ampliemos la base electoral
y el principal desafío está ahí, en construir una alternativa más plural para el año que viene. Remarco esto porque no creo que vengamos de si bien los resultados electorales uno ve, compara muchas décadas atrás, están históricamente bajos actualmente, creo que hay muchas cosas positivas para rescatar. Por ejemplo, esto que te decía, no le podemos a nuestros representantes de los últimos años, no le podemos marcar que hayan sido funcionarios al PRO o a otros partidos, sino que han ejercido en el Consejo Liberante, Claro. en líneas generales, han ejercido la función acorde a lo que votó el compañero afiliado nuestro. Creo en la última conformación, vimos una ruptura de bloque hace poco. Eso iba. Sí, algunos representantes que han entrado con la boleta del peronismo y han marcado ahora una postura más colaboracionista con el PRO, creo errada. La mayoría del votante nuestro entiende que el rumbo no va por ahí, con ser una oposición colaboracionista, Sí. o dialoguista, como se quiere matizar a veces, pero bueno, implica que han votado, por lo menos desde que comenzó el 10 de diciembre la nueva conformación legislativa, han estado votando, te diría casi tal cual vota el oficialismo local del PRO, estos concejales. La mayoría creemos que el peronismo, el camino del peronismo no va por ahí. Eso, hay un consenso generalizado, charlar de forma individual con los compañeros, lo remarcan siempre. Creo que no va por ahí el camino. Pero bueno, nos compete la tarea ahora, hacia el año que viene, de ampliar la base electoral. Siempre alineado a lo provincial y lo nacional, ¿no? Tal cual. Porque no es un problema solamente local. Bueno, justo volviendo a la provincial y Sí. nacional, justamente hoy el peronismo tiene dos sellos fuertes, si querés, como Sí. el gobernador Kicillof y como Cristina, que también representa de otra parte del peronismo, obviamente hablando, como decís, de un solo Sí. peronismo, pero de otro movimiento dentro del peronismo, que, bueno, hay que ver de acá el 27 cómo se desarrolla, pero volviendo al local, te pregunto, ¿ustedes sienten que puede ser una propuesta seductora, interesante para el electorado peronista? ¿Te gustaría encabezarla? Sí, esa es una pregunta, a ver, tiene una respuesta más colectiva, si se quiere. Estamos a un año y pico de Sí. las elecciones, o sea, falta mucho, parece poco, pero en términos políticos, no es, digamos, es poco, parece poco, pero pueden pasar muchas cosas, muchas situaciones políticas, muchos, como decía recién, acuerdos arriba que te condicionan después lo local. Lo que hay que tener claro es, primero, más que nada, la organización del partido y la actividad diaria, eh, todo el tiempo, permanentemente. Porque por ahí hay muchos que aparecen en época electoral, quieren venir bueno, en todos los partidos pasa, pero Sí, particularmente el peronismo, dirigentes están ausentes durante años no electorales y aparecen un mes antes a querer por ahí hacer algún acuerdo o pedir pelear por algún cargo político. Creo que no pasa por ahí porque le quita seriedad, sino más que nada con la construcción colectiva a largo plazo siempre. No me gusta a mí hablar de nombres, no nos gusta en general, sí. por lo menos los compañeros con los que habitualmente militamos, nos sentimos parte de un proyecto local, provincial y nacional. No se puede pensar el uno sin el otro, están interconectados. Si no seríamos un vecinalismo, que no lo somos. Hay que pensarlo en términos colectivos y, bueno, respecto a lo que me decías, creo que sí, el peronismo es una opción sólida de cara al año que viene. Tenemos un escenario, de dispersión y de división del voto antiperonista y se presenta como una oportunidad para nosotros, obviamente. Hace falta reordenar ciertas cuestiones internas, terminar con algunas peleas internas, pero creo que la prioridad, como te decía hace un rato, tiene que estar centrada en enfrentar al gobierno de Milei arriba, acompañar al gobierno provincial de Kicillof para, que el peronismo pueda ser reelecto en la provincia. Y a nivel local, tenemos un desafío. Venimos de ya 22 años, de 20 años, 22 de gobierno no peronista. Es un poco más difícil y complejo el desafío,
Pero no es para nada imposible. Somos muy optimistas respecto al futuro. Uno lo ve por ahí, siempre remarco, por ahí se dice que la juventud está con Milei. Cuando hila fino, yo creo que la juventud está con el peronismo. Cuando ves la cantidad de dirigentes, militantes y de gente comprometida con el proyecto, creo que es más numerosa la juventud en el peronismo. Porque no se trata solamente de apoyar con el voto en la red social, sino de comprometerse a largo plazo con un proyecto. Augusto, vos, hablando de juventud, militancia, venís de la Cámpora, ¿no? Sí. Representando la Cámpora. ¿Cómo está hoy la Cámpora? Vos que hace años que estás militando? Sí, no, y vos me preguntás, yo creo que a nivel general es el mejor momento. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo ahora, hace 9 o 10 intendencias. 19 creo. Sí, y bueno, un montón de compañeros y compañeras que ocupan cargos de responsabilidad diversos. Sí. Digo, tanto en la provincia, en el gobierno de la provincia, como en sus respectivos municipios. Y te habla a ver, no se define la política solo por los cargos, obviamente, pero te habla de un proceso por ahí de maduración política, donde vos quizás veías finales de gobierno Cristina, que la Cámpora por ahí era muy demonizada, bueno, siempre lo fue. Siempre lo fue, pero por ahí veía algunos periodistas, hoy con el día del lunes te causa gracia, no podían estar tan errados que decían que el 10 de diciembre de 2015 se iba Cristina, desaparecía la Cámpora porque era una agrupación rentada y un montón de cuestiones más. Y hoy vemos, después de muchos años de existencia, de organización y de construcción colectiva, eh, esto que te decía, muchos compañeros que le toca asumir responsabilidades, muchos intendentes, concejales, cargos de gestión, que habla de un proceso de maduración política y es fruto del trabajo que ha venido realizando en términos políticos, que esto que es importante remarcar. Es un trabajo con coherencia, organizado, con coherencia a lo largo del tiempo. Que volviendo a lo del principio de la charla, es la antítesis de estos dirigentes que hablábamos, que entran por un partido, pasan y votan con otro. Cuando uno ve los dirigentes y representantes que ingresan por la Cámara, lo podés ver en la Cámara de Diputados. No hay ninguna decisión. El diputado que entra de la Cámara o senador, no te traiciona con el voto al elector y al afiliado nuestro. Y más que nada en votaciones clave uno lo puede ver. Por ejemplo, la ley con lo que fue la ley bases hace un par de meses, o la ley de reforma laboral de hace poquito. Uno ve el comportamiento de ciertos dirigentes peronistas, más que nada que algunos que han ingresado por peronismos provinciales, que siempre van maquillando el nombre con peronismo federal, sí. Ve que llega el momento y votan con el oficialismo de Milei. Digo, no estoy criticando que sino como que sino que, a ver, en esto podés ver la reforma laboral o la ley base, están en las antípodas de la doctrina peronista. Claro. Se supone que tu votante, obviamente le debes al 100% de la ciudadanía responsabilidad cívica, pero especialmente se la debe a tus votantes, porque el que te lleva ahí no es el votante del otro partido, fue el que metió tu boleta. Totalmente. Entonces hay ciertas cuestiones que te estás no encorsetado. Sí, ideológicamente, lo que te llevó ahí. A ver, es una ley como la reforma laboral en un partido, que es el partido de los trabajadores, tiene el partido que históricamente han apoyado las organizaciones sindicales y un recorrido, una historia larguísima en eso. Se supone que nuestra doctrina no es tan difícil. Sí, no se identifica con esa ley. Claro, no es tan difícil de entender. Bueno, en la antípoda de eso, los diputados de la Cámpora o senadores, representantes que han ingresado de la Cámpora, no han traicionado nunca el voto del votante nuestro, del electorado nuestro. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo pienso que estamos? Repito, creo que estamos en el mejor momento de la organización. Obviamente, no siempre con desafíos. Por un lado, bueno, tenemos esa cara a nivel interno, respondiendo a la pregunta, tenemos eso
ese, digamos, diagnóstico, pero a nivel nacional uno ve que se enfrenta a otras cuestiones más graves, porque tenemos un gobierno donde se ve patente, digo, a nivel nacional, que proscribe dirigentes opositores. Bueno, tenemos nuestra líder política está injustamente proscripta. Y bueno, tenemos desafíos más graves e importantes en este momento que andar perdiendo el tiempo por ahí en discusiones internas chiquitas. Tal cual. Eh, Augusto, mira, sí. se me va el tiempo. La verdad me quedaría horas charlando con vos. Sabía Sí. que eras alguien interesante la primera vez que charlamos, que nos conocemos. Espero que no sea la última. Vas a estar siempre invitado acá. ¿La pasaste bien? Sí, sí, muy ¿Pudiste bien. charlar un poco de todo? Sí, sí. Me quedan algunas preguntas para hacerte, pero te prometo que la próxima Bueno, veremos en otra voy ocasión, sí. más directo con algunas cosas que me interesa saber tu opinión y sobre todo de siendo cabeza del Partido Justicialista, que es un gran desafío para 9 de julio, ¿no? Bueno, Augusto, Así que bueno, muchas gracias por no, la por favor. invitación. Estuvimos con Augusto Ippoliti, presidente del Partido Justicialista local. La verdad que una charla muy interesante, un joven político, me animo a vaticinar con mucho futuro político en lo local y quizás más para arriba. Así que bueno, nos vemos la próxima, seguimos en contacto, seguinos, La Nueva Voz, el 9 de julio, en nuestro canal La Yapa, así que nos vemos la próxima.